En el siglo XVIII, mientras Europa afinaba su gusto por la claridad y el equilibrio, hubo un compositor que hizo algo extraordinario, y es que ayudó decisivamente a dar forma a este nuevo estilo clásico. Un hombre que nació en la más absoluta pobreza y terminó su carrera rodeado de príncipes y de reyes. Un músico que afirmaba: "Me veo obligado a ser original". Hoy vamos a viajar al corazón del clasicismo, pero no para hablar del estilo, sino de uno de los hombres que le dio forma. Hoy, en La Ventana Oval, hablamos de Joseph Haydn, el padre de la sinfonía, el padre del cuarteto y quizá también el padre del buen humor musical. Cuando pensamos en Haydn, solemos imaginarlo como un compositor sereno, elegante, casi académico, como si hubiese nacido ya con una peluca puesta perfectamente empolvada y una biblioteca de tratados musicales bajo el brazo. Pero la realidad fue muy distinta. Haydn nació en Rorau, un pueblito a orillas del río Leita, en la frontera entre Austria y Hungría. Un lugar rural y humilde. Su padre Matías era carretero y fabricante de ruedas, un hombre que no sabía leer música, pero que tocaba el arpa y cantaba con una voz potente que llenaba la casa. Su madre había sido cocinera para una familia noble antes de casarse, así que ya ves el ambiente en el que nació Haydn. Sin embargo, parece que la música en esa familia siempre fue muy importante, y cuando Haydn mostró talento, lo enviaron fuera de casa para formarse. Así que imagínate a un niño de 6 años yéndose con un pariente lejano que se llamaba Johann Matthias Frank a una escuela de coro cerca de la ciudad de Hainburg. Frank era un buen músico, pero también era un maestro duro. Haydn recordaba que a veces lo castigaba físicamente cuando cantaba fuera de afinación o cuando cometía errores. Así que Haydn vivía en una casa ajena, sin su familia, en malas condiciones, pasaba frío y hambre, mucha hambre. Pero aprendió a leer música con rapidez, a cantar a primera vista, a tocar el violín, el clave, el timbal, lo que hiciera falta. Aprendió a trabajar más que nadie. Hasta que a los 8 años, Georg von Reuter le fichó como niño cantor en la Catedral de San Esteban de Viena, que era uno de los centros musicales más prestigiosos del imperio. Para un niño pobre, aquello era como entrar en otro mundo. Uniformes limpios, una ciudad llena de teatros, iglesias, música por todas partes. Lo que pasa es que Reuter tampoco se preocupaba demasiado por algo tan básico como que Haydn comiera bien. Era uno de esos maestros estrictos, centrado en la disciplina del coro y en mantener la maquinaria musical funcionando, pero no en la vida cotidiana de los niños que cantaban para él. Haydn contaba que se esforzaba por cantar lo mejor posible, no solo por amor a la música, sino por algo mucho más simple y urgente. Si cantaba especialmente bien, podía ser invitado a alguna de las representaciones privadas ante la aristocracia, y allí, después del concierto, solían ofrecer a los cantantes pequeños refrigerios, un trozo de pastel, un poco de pan, fruta, alguna bebida dulce quizás. Para muchos de esos niños era casi un lujo. Para Haydn muchas veces era la comida del día, pero aquella escena no podía durar para siempre. Cuando su voz cambió, dejó de ser útil para el coro y lo expulsaron sin contemplaciones. Así que sin sueldo, sin estudios formales, sin un plan, tuvo que buscarse la vida. Pero tuvo la suerte de que un amigo lo acogiera en la casa de su familia y desde allí empezó a buscarse la vida. Haydn no tenía formación sólida en teoría musical, así que, ¿cómo lo hizo? Pues se puso a estudiar por su cuenta, con una disciplina casi obsesiva. Estudió las obras de Carl Philipp Emanuel Bach, los tratados de autores como Johann Joseph Fuchs, aquel famoso Gradus ad Parnassum que tantas generaciones usaron para aprender el contrapunto. Por eso se dice que Haydn fue un hombre profundamente trabajador. La necesidad al final lo convirtió en un autodidacta incansable. A diferencia de Mozart, no tuvo un padre músico que lo guiara, y a diferencia de Beethoven, no tuvo un maestro célebre que lo adoptara. Lo que sí que tuvo
fue constancia, curiosidad y una humildad enorme. Y con eso fue componiendo obras, haciéndose un nombre, ganando prestigio y ganando también oportunidades, porque al final los tiempos no han cambiado tanto. Hoy hablamos de contactos, pero en el clasicismo les llamaban mecenas. Haydn contó con el apoyo del barón Frunberg y el conde Morzin, que le encargaban obras a cambio de un sueldo fijo. Y fue precisamente gracias a ese conde Morzin que Haydn vivió un momento determinante en su vida. Morzin tenía su propia orquesta, era pequeña pero competente, y contrató a Haydn como Kapellmeister, algo así como un director musical de la casa. Por primera vez, Haydn tuvo una orquesta entera a su disposición. Fue para él como un laboratorio musical lleno de posibilidades. En aquellos años, Haydn empezó a experimentar con la forma sinfónica, a jugar con los timbres, con los contrastes, con los silencios. De esta época son, por ejemplo, sus primeros cuartetos y sus primeras sinfonías. Pero la verdadera gran oportunidad llegó cuando la poderosa familia Esterházy, una de las más ricas del imperio, escuchó sus obras y decidió llevárselo a su palacio. Los Esterházy tenían 2 palacios enormes, decenas de criados, un teatro privado, una compañía de ópera completa y recursos casi ilimitados. Y lo más importante, querían música, mucha música, todos los días. Y así empezó una etapa crucial, los casi 30 años que Haydn estuvo al servicio de los Esterházy. «30 años en los que compuso sinfonías, óperas, música de cámara, misas, divertimentos. Fue como un torrente creativo. Pero ojo, no era una vida de lujo para él. Al final Haydn estaba trabajando en un lugar muy aislado porque el palacio de los Esterházy estaba muy lejos de Viena. De hecho, él mismo decía, estaba separado del mundo, así que no había nadie que me confundiera o me fastidiara. Y me vi obligado a ser original». Y ahí está el secreto. El aislamiento le dio libertad. Nadie le pedía que copiara a otros, nadie comparaba sus obras con las de la competencia. Era él, su imaginación y una orquesta esperando a sus órdenes. Y poco a poco, Haydn fue desarrollando algo decisivo para la historia de la música, que fue la sinfonía. Porque aunque no la inventó, sí que la convirtió en algo reconocible, algo estable y algo capaz de sostener ideas musicales coherentes. Antes de él, la sinfonía era como una música decorativa, sin un plan, y Haydn la consolidó como un diálogo coherente entre instrumentos, estructurado en varios movimientos, cada uno con una función distinta. Y esa nueva manera de entender la sinfonía no era solo una cuestión de forma o número de movimientos, también podía servir para comunicar ideas muy concretas. De hecho, Haydn fue el primero en demostrar que una sinfonía podía decir algo sin palabras, incluso lanzar un mensaje claro. El mejor ejemplo es la sinfonía número 45, conocida como Los Adioses, en la que convirtió una obra instrumental en una protesta elegante. La obra fue escrita cuando los músicos de la corte de Esterházy llevaban meses aislados en el palacio de Esterházy y querían volver a casa para ver a sus familias. Evidentemente no podían decírselo directamente al príncipe, así que Haydn hizo lo que mejor sabía, componer un mensaje en forma de música. Durante la sinfonía todo parece normal, hasta el último movimiento.
En este movimiento, poco a poco, la música se vuelve más lenta y más suave, y entonces ocurre lo inesperado. Los músicos tenían que dejar de tocar uno por uno, apagar la vela de su atril y marcharse del escenario, hasta que solo quedaran 2 violines tocando en pianísimo. El mensaje era clarísimo: queremos irnos. El príncipe lo entendió perfectamente y al día siguiente permitió que todos regresaran a casa. Después de las 104 sinfonías que compuso Haydn, el esquema sinfónico se volvió tan sólido que Mozart, Beethoven y prácticamente todos los que vinieron después lo usaron. Se puede decir que Mozart y Beethoven no habrían escrito sus grandes sinfonías si Haydn no hubiese escrito las suyas. Pero además de la sinfonía, Haydn fue decisivo también para el desarrollo de la música de cámara. ¿Y por qué se llama música de cámara? Pues por una razón muy sencilla. Era una música pensada no para grandes salas ni para grandes multitudes, sino para una estancia pequeña, concreta, para que un noble escuchara la música en privado o acompañado de un grupo reducido de invitados. Evidentemente, en esos espacios no cabía una orquesta, así que había que reducir el número de instrumentos y buscar un equilibrio nuevo entre ellos. De ahí nació el cuarteto de cuerda, que son 2 violines, una viola y un violonchelo. Y aunque Haydn no lo inventó desde cero, sí que lo transformó en un género serio, coherente y expresivo. Compuso 68 cuartetos y por eso se le conoce con toda justicia como el padre del cuarteto de cuerda. Pero mientras su música crecía, su vida personal no acompañaba ese éxito. Haydn estaba casado, pero su matrimonio rozaba casi lo absurdo. Su esposa, María Anna Keller, directamente despreciaba su música, pero Haydn era una persona con mucho sentido del humor y contaba, medio resignado y medio irónico, que ella usaba sus partituras como papel para rizarse el pelo. La anécdota es casi cómica, pero dice mucho de su vida personal. Mientras en los palacios su música era tratada como un tesoro, en su propia casa no se valoraba. Así que 30 años estuvo Haydn trabajando en el palacio de los Esterházy, pero todo tiene un principio y todo tiene un final. Y fue el final en 1790, cuando murió el príncipe Nicolás Esterházy, que había sido su gran protector y el mayor amante de la música que había tenido la familia. Desgraciadamente su sucesor, el príncipe Antón, no tenía el mismo interés musical, así que tomó una decisión práctica, disolvió la orquesta de la corte. Y aunque a Haydn no lo despidieron ni tampoco lo castigaron, ni mucho menos, sí que le concedieron una pensión vitalicia por los años de servicio. Pero claro, mientras Haydn pasaba 3 décadas en aquel palacio remoto, el mundo estaba cambiando. Las ciudades crecían, los conciertos públicos empezaban a ser parte de la vida urbana, los músicos ya no dependían tanto de un solo mecenas. Y Haydn, que era ya mayor, ya célebre, recibió una invitación que iba a cambiarlo todo. Una invitación que venía desde muy lejos, casi cruzando medio continente. Una invitación que le abriría las puertas a la ciudad más musical, más bulliciosa y más impredecible de finales del siglo XVIII. Y esa ciudad era Londres. Para entender lo que significó Londres para Haydn, hay que recordar algo importante. Hasta ese momento su fama era enorme, pero casi siempre a distancia. Sus obras se copiaban, se tocaban y se admiraban por toda Europa, mientras él seguía viviendo con cierta discreción, casi escondido, en los palacios de los Esterházy. Pero Londres fue todo lo contrario a eso. Cuando Haydn llegó por primera vez en 1791, tenía casi 60 años.
Hoy nos parece una edad respetable, pero en aquel momento era ya la etapa final de una carrera. Y sin embargo, Londres le ofreció algo que nunca había tenido: el contacto directo con un público amplio, entusiasta, ruidoso, impaciente, moderno. Allí no componía para un príncipe concreto ni para una corte cerrada, componía para las salas llenas de gente que había pagado una entrada para escucharlo. Y el impacto fue inmediato. Haydn se convirtió en una auténtica celebridad. Sus conciertos se agotaban, su nombre aparecía en los periódicos. La aristocracia quería conocerlo, pero también la nueva burguesía londinense, esa clase social que estaba empezando a decidir qué música merecía la pena. Y Haydn, que había pasado media vida aislado, observaba todo con una mezcla de sorpresa, ironía y también gratitud. En Londres escribió algunas de sus mejores sinfonías, las llamadas sinfonías londinenses, que son obras llenas de energía, de humor, de efectos pensados para sorprender al oyente. Haydn entendió perfectamente algo, ¿no? Que el público ya no era un invitado pasivo, sino que formaba parte del juego. Había que atraparlo, mantenerlo atento, hacerlo reír, emocionarlo. Por eso, en estas sinfonías aparecen silencios inesperados, explosiones súbitas de sonido, finales que parecen bromas compartidas con la sala. No es un Haydn solemne, es un Haydn libre, y por primera vez en su vida también fue libre económicamente. Ganó dinero, mucho más del que jamás había visto, que era dinero suficiente para vivir sin depender de nadie, para elegir qué componer, para decidir cuándo regresar. Después de una segunda estancia triunfal en Londres, Haydn volvió definitivamente a Viena. Ya no era un sirviente de palacio, sino que era una figura histórica en vida. Sus últimos años los dedicó a grandes obras como La creación y las estaciones, música que mira al mundo, a la naturaleza, al ser humano, con una serenidad que solo da una vida intensamente trabajada. Estas dos obras que te he mencionado, La creación y las estaciones, son unos oratorios y puede decirse que son las obras con las que Haydn coronó su carrera. ¿Te acuerdas que en un episodio de La Ventana Oval te estuve hablando sobre Händel y te dije que Händel había estado viviendo allí en Londres? Pues es que estas dos obras de Haydn nacen del impacto que le causaron en Londres los oratorios de Händel, que tenían sus grandes coros, su fuerza colectiva y su capacidad de conmover al público amplio. Así que, inspirado por ese modelo, pero con un lenguaje plenamente clásico y no barroco, Haydn compuso primero La creación, que es una obra luminosa y optimista que celebra el origen del mundo, y después Las estaciones, que es una obra que se fija más en lo terrenal, quizás es más cercana a nosotros, ¿no? Dedicado al paso del tiempo y a la vida cotidiana. Juntas forman un auténtico testamento artístico. Es la mirada de un compositor que al final de su camino contempla el mundo con asombro. Así que ya sabes, no confundas nunca a Haydn con Händel, que aunque sé que los nombres suenan parecidos, son compositores completamente distintos de épocas distintas. Y ahora te voy a contar un dato histórico bastante curioso, porque cuando murió Haydn en 1809, Viena estaba ocupada por las tropas napoleónicas. Haydn era ya en vida algo más que un compositor famoso. Para comienzos del siglo XIX se había convertido en un auténtico símbolo cultural de Austria, una figura respetada incluso por sus enemigos. Tanto es así que durante la ocupación napoleónica de Viena, el propio Napoleón ordenó que se colocara una guardia francesa frente a su casa para poder protegerlo. Esto no era un gesto político ni una cortesía cualquiera, era el reconocimiento de que aquel anciano representaba algo que iba más allá de las fronteras y de las guerras. Cuentan que durante el bombardeo alguien quiso tranquilizarlo y Haydn respondió con calma: «No temáis, donde está Haydn no puede pasar nada».
aquel niño hambriento que cantaba para ganarse un trozo de pan, aquel músico aislado que se vio obligado a ser original, terminó convirtiéndose en el cimiento de toda una tradición. Y si hoy la música clásica nos parece un lenguaje claro, equilibrado y lleno de humanidad, es en gran parte gracias a Haydn. Haydn ocupa además un lugar único porque fue el punto de unión entre Mozart y Beethoven. Mozart lo admiraba profundamente y no dudó en decírselo a su padre con palabras que han pasado a la historia. Te digo ante Dios, como hombre honesto, que considero a Joseph Haydn el más grande compositor que conozco. Años después, cuando un joven Beethoven llegó a Viena con ambición y carácter, fue Haydn quien lo aceptó como alumno, convirtiéndose así en su profesor. Que el maestro de Beethoven fuera Haydn y que Mozart lo considerara el mayor compositor de su tiempo, dice casi todo sobre el lugar extraordinario que ocupa Haydn en la historia de la música. Soy Mar Canolaso, pianista. Gracias por escuchar La Ventana Oval.